En este video vamos a aprender cómo se leen estos códigos con los cuales se nos indica la posición de un texto dentro de la Biblia, ¿sí? Cuando normalmente nosotros vemos un texto cualquiera y llegamos a ver, por ejemplo, un código de este tipo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y esto cómo se lee? ¿No? Bueno, entonces en esta clase vamos a aprender cómo leer eso. Antes que nada, antes que cualquier cosa, ¿sí? Vamos a revisar nuestra Biblia, ¿sí? Que es la que tenemos aquí. Esta es la versión de Straubinger y aquí tenemos otra versión que es la de Jerusalén, ¿sí? Así que, entonces, lo primero que tenemos que entender es que un libro, como este libro, como cualquier otro libro, está dividido en partes, ¿sí? Para poder encontrar esas partes eficientemente, ¿sí? Que podamos nosotros poder llegar a donde está, o si no sería simplemente imposible. Más todavía un libro que tiene este tamaño, entonces la división en partes es una cosa sumamente importante. Esto es un libro de libros, y tiene más de 70 libros, entonces lo primero que tenemos que entender es que la Biblia está dividida en libros, que fueron escritos a lo largo de muchos siglos. Cada libro está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. Cada versículo es una idea, a veces una oración o dos oraciones o varias oraciones, y entonces eso constituyen los versículos. Así que si tenemos, por ejemplo, y el libro de los Reyes, por ejemplo, ¿sí? Abrimos el libro de los Reyes. Generalmente en las Biblias vamos a encontrar siempre una introducción al libro para poder contextualizarlo en su época. Y luego tenemos, entonces, este es uno de los libros. Y en este caso, en esta Biblia que tengo yo le he colocado estas orejitas que me indican para los libros, de tal modo que yo pueda, sin ir al índice, encontrar rápidamente el libro que estoy buscando, ¿sí? Entonces, cada libro dijimos que está dividido en capítulos. Aquí tenemos el capítulo 1, ¿sí? El capítulo 2, capítulo 3. Lo mismo en cualquier otro libro. Si vamos también en la Biblia de Jerusalén, vamos a ver exactamente lo mismo. Fíjense aquí, libro de las Crónicas. Entonces, en este caso, los capítulos están indicados con un número grande al principio de cada capítulo, ¿sí? Esa es la única diferencia. Si vamos a cada capítulo, vamos a ver que los capítulos están divididos en versículos, ¿sí? En el texto que tenemos nosotros aquí, el libro de las Crónicas, vamos a ver que el capítulo 18, entonces tiene un versículo 1, luego tiene un versículo 2, luego tiene un versículo 3, versículo 14, versículo 15. Bueno, entonces eso es lo primero que tenemos que entender nosotros para poder acercarnos a la Biblia, ¿sí? La Biblia está dividida en libros, que están divididos a su vez en capítulos, que están a su vez divididos en versículos. Una vez entendido este principio fácil, fundamental, ahora vamos a ver cómo leer esos códigos. En nuestro curso, lo primero que nos ha sucedido a nosotros es que cuando hemos abierto la lista, nos encontramos de repente con el primer día un código, ¿sí? Que uno no sabe de dónde es, ¿sí? Bueno, Juan parece un evangelista, pero dice 1 Juan, entonces será el primer capítulo del Evangelio de San Juan. ¿Y estos otros números qué significan? Bueno, entonces vamos a aprender cómo se leen este código enigmático para poder encontrar dónde está la cuestión. Una cosa más que estaba casi olvidando. ¿Cómo podemos saber nosotros cuáles son los libros de la Biblia? Porque generalmente en estos códigos, ¿sí? Vamos a encontrar un nombre y a veces vamos a encontrar también una abreviatura simplemente. Bueno, una cosa que puede ayudarnos es ir al índice, ¿sí? Ir al índice de nuestra Biblia y entonces en este índice vamos a encontrar los nombres de los libros. Aquí tenemos, en el caso de la Biblia Straubinger, tenemos ya directamente después de la hoja de créditos, nombres y abreviaturas usados en las citas. Entonces ya tenemos los libros y
las abreviaturas que se utilizan. Proverbios, Prov. Eclesiastés, SL. Porque después está otro libro que se llama Eclesiástico, es SLI, Ecli. O a veces como Sirácides. ¿Sí? Es importante que eso con el tiempo uno va aprendiendo. Son, bueno, no dice, bueno, 70 libros, tengo que memorizarlos todos. No, no lo van a memorizar nada, no se preocupen. Nadie va a tener que memorizar nada, uno simplemente va a tener que ir leyendo. Pero si de repente se desubica, no sabe qué libro es, entonces va al índice para encontrar allí. Antiguo Testamento, nombres del libro, abreviaturas. Nuevo Testamento, nombre del libro, abreviatura. Aquí está fácil. En el caso de la Biblia de Jerusalén, en esta versión, hay incontables versiones. Después de la hoja de créditos, después de la tapa, hoja de créditos, entonces vamos a encontrar el índice, donde uno va a encontrar a partir de qué página está cada libro. Es muy importante siempre que le veamos un libro nuevo, vayamos a su índice para ver cuáles son los libros que contiene ese libro, cuáles son los capítulos, cuál es el contenido de ese libro. En este caso, vamos a encontrar unas páginas adelante las abreviaturas y siglas. Y aquí tenemos entonces las siglas. Todos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y la sigla que se utiliza en esta Biblia. Verán ustedes que hay algunas variaciones en el caso de las abreviaturas. No hay una unificación respecto de eso. Por cuestiones de que a veces es más fácil abreviar de un modo u otro o porque uno simplemente nadie se ha tomado el trabajo o sea, nadie tiene la autoridad para poder imponer un sistema de abreviaturas tan fijo, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos un sistema de abreviaturas que sea fijo. Así que Génesis a veces puede ser abreviado como GN o como GEN. Bueno, entonces aquí tenemos las abreviaturas también. ¿Sí? Bien, entonces estas son las abreviaturas de los libros y ahora vamos a la lista que tenemos nosotros de nuestra lectura, de nuestro club de lectura en un año. Bueno, entonces esta es nuestra lista. Y aquí ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos entonces esta dirección. 1 Juan 1, 1 al 3 y 10. Así se lee esto, ¿sí? Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 10. Bien, entonces, y aquí tenemos el Salmo 1, porque los salmos es un solo libro, cada salmo es un salmo, ¿sí? Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17. Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 11 al capítulo 5, versículo 21. Salmo 2, Génesis, capítulo 1 al capítulo 3. Bueno, entonces, veamos unos ejemplos para entender cómo se leen estas cosas, estos códigos de ubicación. Bueno, empecemos con el siguiente, ¿sí? Salmo 1. Aquí tenemos el nombre del libro. Este es el nombre del libro. Y en este caso, es el capítulo. El capítulo. Que en el caso de los salmos es siempre el número del salmo. ¿Sí? Salmo 1. No voy a entrar aquí a una distinción que se suelen hacer en los salmos según las versiones griegas o hebreas. No nos interesa ahora para esta pequeña introducción. Pero esto simplemente es así, Salmo 1. ¿Sí? Luego, y esto es fácil, si tenemos así si tenemos una dirección de este tipo, decimos simplemente Salmo 1, ¿sí? Capítulo 1. No hay más. El primer número que se muestra siempre es el capítulo. Ahora, otra posibilidad es que nosotros tengamos simplemente la abreviatura de nuestro libro, en este caso es el Génesis, y entonces en esta abreviatura nos den simplemente dos números separados por un guión. No olviden que
guión significa hasta, ¿ok? Bueno, yo dije que la coma, siempre antes de la coma hay un capítulo. Aquí no tenemos coma. Uno podría pensar, bueno, entonces eso es Génesis del versículo 20 al versículo 21. No, no puede ser eso, porque tendría que darme primero un capítulo. Bien, entonces el primer número que tiene que darme es un capítulo. Entonces, esto es un capítulo. Y hasta el capítulo 21, porque no me puede decir hasta el versículo 21. Entonces, esto se lee Génesis capítulo 20 hasta capítulo 21. Significa que hay que leer todos los capítulos, ¿sí? Si vamos a la siguiente posibilidad, ¿sí? Un poco más difícil, este es el nombre del libro, de nuevo. Este es el Evangelio según San Mateo. Este es el capítulo, ¿sí? Esto es un versículo y esto es un versículo. Una cosa que puede ayudar mucho a entender esto es que estos símbolos se leen así. Aquí tenemos tres símbolos normalmente, ¿sí? Este símbolo significa que antes de este símbolo, antes de la coma, siempre está el capítulo. ¿Mm? Aquí siempre está el capítulo antes de la coma. Entonces, si vemos una coma, significa que el número que está antes de la coma es un capítulo. Este símbolo, el guioncito, significa hasta. Entonces, va a ser, lo que está después de la coma va a ser versículo. Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. ¿Mm? Versículos 1 al 17, hasta el 17. Hasta o al. Aquí parece que todavía no está tan difícil. Entonces, Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Se dan cuenta que siempre necesitamos saber en qué capítulo estamos nosotros. No, no me puede dar directamente solamente los versículos, porque si no yo no sé versículos de qué capítulo es. Bueno, vayamos a la siguiente opción. Aquí se nos complicó un poco más, que es lo que puede asustar a alguno cuando nunca leyó la Biblia y tiene que leerla por primera vez. Entonces, si van a la lista de abreviaturas, voy a mi lista de abreviaturas porque de repente quedé un poco perdido. Y entonces voy a ver que en mi lista de abreviaturas aparece 1 Juan, primera epístola o primera carta de San Juan. ¿Sí? Ok, entonces 1 Juan es el nombre de un libro, ¿sí? Que es la primera carta según San Juan. La primera carta de San Juan, mejor dicho. Así que aquí tenemos el nombre del libro. Bueno, ya hemos aprendido nosotros que esta figura es, antes de la coma está siempre el capítulo, entonces ya sabemos que es el capítulo 1, capítulo 1. Luego tenemos los versículos 1 hasta el versículo 3. Este es un símbolo nuevo. Esto significa y. ¿Sí? Y entonces, si después del, y aquí es un poco especial esto, porque si se nos dice simplemente un número, entonces significa, y sin darnos capítulo, entonces, eso significa que va a ser primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 hasta el 3 y versículo 10. ¿Mm? Versículos 1 hasta el 3 y versículo 10. O sea, se salta del 3 hasta el 10. Hay otra dirección de la Biblia que puede complicarnos un poco más, pero que no es tan difícil, ¿sí? Así que no vayamos a asustarnos. Aquí de nuevo tenemos entonces la misma carta de San Juan, entonces, y ya no tenemos el nombre completo, sino que tenemos ya la sigla. Entonces, primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 11, punto. Guión hasta capítulo 5, versículo 21. Juan capítulo 3, versículo 11
Porque después resulta que tenemos una coma que nos indica que antes de la coma siempre hay un capítulo. Entonces, capítulo 3, versículo 11, hasta capítulo 5, versículo 21. ¿Sí? Si, por ejemplo, si esto fuese, por ejemplo, así, 1 Juan, capítulo 3, versículo 11, punto 5, 21, significa que tendríamos que leer el capítulo 3, versículo 11 y nos saltamos porque el punto es una y, el capítulo 5, versículo 21. Bien. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros respecto de la, eh, de la Biblia, ¿sí? Aquí tenemos entonces, así se leen estos códigos en la Sagrada Escritura, ¿sí? Y en realidad, muy distinto de lo que puede parecer, eso facilita muchísimo la ubicación de los textos y pasajes dentro de la escritura. Con el tiempo, uno va acostumbrándose a leer rápidamente y enseguida logra captar dónde está ese pasaje y en qué libro está. Conviene, como les he mostrado, que en sus Biblias tengan estos indicadores. Algunas Biblias ya vienen con estos indicadores y otros hay que ponérselos. Yo siempre prefiero ponerlo yo mismo. Entonces, eso me hacía siempre aprender una vez más la ubicación de cada libro. Entonces, yo le compro en cualquier librería católica esto y lo ubico esto aquí para que yo pueda saber dónde están los libros y rápidamente pueda ubicarlos en mi Biblia, ¿sí? Algunas Biblias no tienen esto. Obviamente las Biblias generalmente no traen esto y entonces nos parece un mar inconmensurable en el cual vamos a ahogarnos en el primer intento, ¿no? Pero no es así. Por eso nuestra lectura vamos a, con nuestro programa, lo que vamos a hacer es aprender a leer las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora vamos a ensayar esto que aprendimos y vamos a ver qué tal está, cómo encontramos fácil y rápidamente un texto de la Escritura con la lista que tenemos disponible. Entonces, vamos a nuestra lista, veamos, busquemos primero este texto, el primerito, ¿sí? Bien. Primera carta de San Juan, ¿sí? Entonces, voy a ir a buscar aquí. Tengo las cartas de San Juan acá. Muy bien. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y 10, ¿sí? Versículos 1 al 3 y 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida se ha manifestado y la hemos visto, y de ella damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la misma que estaba con el Padre se dejó ver de nosotros. Del versículo 2, ahora el versículo 3. Esto que hemos visto, ¿sí? Esto que hemos visto, versículo 3, y oído es lo que os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo suyo Jesucristo. Os escribimos hasta ahí. Este es el versículo 3. El 4 ya no se lee. Ahora saltamos al 10. Si decimos que no hemos pecado, le declaramos al mentiroso y su palabra no está con nosotros. Evidentemente, este es un texto de iniciación, ¿sí? Que vamos a comentar oportunamente. Hasta ahí entonces la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3 y versículo 10. Vayamos ahora al siguiente. Salmo 1. Entonces, vamos al Salmo 1. Vamos a buscar aquí el Salmo. En este caso está marcado acá como con un color distinto. Los salmos. Bueno, entonces tenemos Salmo 1. Bueno,
Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone el pie en el camino de los pecadores, etcétera. ¿Sí? Aquí ya comienza el Salmo 2. Bueno, todo el Salmo 1 termina aquí. Bueno, ahora vayamos al siguiente. Mateo 1, capítulo 1, versículos 1 al 17. Bueno, vamos a buscar entonces ahora, bueno, vamos a cambiar de libro para poder cambiar la dificultad. En este caso, esto no está marcado, entonces lo que voy a hacer es siempre ir al índice. Mateo. Estas son las abreviaturas. Este es el índice 1423. Bueno, entonces el índice me indica que Mateo está en la página 1423. Tengo aquí el número de páginas. Entonces voy a la página 1423. Evangelio según San Mateo. Capítulo 1, versículos 1 al 17. Bueno, versículos 1 al 17. Muy bien. Perfecto. Entonces, tenemos hasta el versículo, no es que leemos hasta el final del 16, sino que también el versículo 17 es todo esto. Es el versículo 17. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo. Ahora vamos a buscar primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 11, hasta el capítulo 5, versículo 21. Esto tiene una especial dificultad. Entonces, de nuevo, vamos al índice. Yo más o menos ya sé dónde están, así que sé cuál libro está antes, entonces abro directamente el texto. No siempre es así, pero la mayoría de las veces. Bueno, entonces, primera carta de San Juan. Bueno, tenemos aquí primera epístola de San Juan, 1803. Ok, perfecto. Entonces, vamos a 1803. Bueno, llegamos. Primera carta de San Juan. Capítulo 3, versículo 11. Bien, entonces, capítulo 3. Está del otro lado, aquí está. Capítulo 3. Muy bien. Versículo 9. Siguiente página. Versículo 11. Ok. ¿Dónde está? Estamos aquí. Muy bien. Versículo 11. Entonces, aquí comienza nuestra lectura. Juan 3:11. Pues este es el mensaje que oíste desde el principio. Y vamos a leer completo hasta todo esto, hasta el 5:21. Bueno, capítulo 4, capítulo 5, 21. O sea, hasta el final del capítulo 5. ¿Sí? Muy bien. Hijos míos, guardaos de los ídolos. Entonces, ahí tenemos el cuarto ejemplo. Vamos al quinto ejemplo. El quinto ejemplo va a ser Génesis 1 al 3. Bueno, ese es el primer libro, ¿eh? Así que ni voy a ir al índice, me voy a ir directamente hasta el primer libro. Aquí está, Génesis 13, poco antes, 8, poco antes, 4, 2, 1. Muy bien. Génesis capítulo 1. Así que me dice que desde el capítulo 1 al capítulo 3. Capítulo 2, capítulo 3. Todo el capítulo 3. Capítulo 4. O sea que hasta el último versículo antes del inicio del capítulo 4 es mi lectura indicada. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un pequeño ensayo de búsqueda de nuestros textos.